Dentro del templo de la Virgen del Rosario, una multitud de gente se empujaba asustada, pues en las afueras del mismo se decía que había ocurrido una batalla tan asombrosa como espeluznante. Una bruja y un muerto se han enfrentado frente al templo, decían los testigos. Y los que ignoraban lo que había pasado se rehusaban a creer la historia de semejante enfrentamiento. A pesar de todo eso, el mayordomo, que había intentado someter a tiros a la bruja y su compañía inútilmente, se acercó al sacerdote con actitud desafiante y le dijo: «Señor cura, ¿cómo es posible que esas hijas del diablo se hayan escapado tan fácilmente de aquí y frente a sus ojos? ¿Es que acaso no existen ritos o fórmulas para detener ese tipo de hechiceras?» El sacerdote se secaba el sudor que salía de su frente mientras contestaba: «Ese tipo de cosas no se pueden tratar de forma arrebatada, señor Alcides. Cualquier movimiento en falso hubiera puesto en peligro la vida de toda la feligresía que yace aquí en el atrio». Alcides, el mayordomo, respondió: «Comprendo perfectamente, padre. Pero ahora que han huido, ¿qué nos dice usted? ¿Cuándo empezamos la cacería?» El cura, apartando la mirada, dijo: «Por Dios, hombre, ¿tantas son las ganas que tienes de causarle la muerte a un semejante?» Y el hombre, con la mirada fulminante, contestó: «Escuche, señor cura, si no actuamos pronto, esas mujeres volverán. Y entonces ya no solo serán 5 los fallecidos, la suma de vidas perdidas podría ser incalculable, de modo que no podemos quedarnos de brazos cruzados». El sacerdote estaba a punto de responder, cuando de pronto 2 mujeres salieron del templo colándose entre el tumulto y dijeron con visible rabia: «Somos 2 de las viudas de las víctimas de Magdalena, y nos ha llenado de repudio saber que ella ha sido la causante de tales decesos. Esa mujer está loca. ¿Cómo ha podido mantener por tanto tiempo ese rencor? No lo podemos creer, así que ambas apoyamos la causa. Queremos que se le condene a prisión, y si fuera necesario, que se le prenda fuego en la plaza como en los tiempos de la Santa Inquisición». Alcides, viendo también cerca ahí a Pigmenio, dijo: «Usted, Pigmenio, también fue víctima de la bruja, a pesar que ésta le haya perdonado la vida. Y créame lo que le digo, hombre, si ella hubiese querido, también habría acabado con usted. Así que dígame, ¿se une a nuestra causa?» Pigmenio pareció dudar por un instante, mas luego dijo: «Yo soy un viejo ya, pero si tengo que luchar con tal de vivir un par de años más, lo voy a hacer». Así, el mayordomo instigó a mucha gente para que se unieran a la causa de ingresar al bosque y darles cacería a las brujas, por más que el señor cura rechazara la idea. Finalmente, cuando ya se había formado un buen grupo de perseguidores, el cura se les acercó y les dijo: «En la biblioteca de la parroquia hay un pequeño libro que contiene oraciones muy poderosas, las cuales pueden usar para defenderse de los enemigos. Con eso, es con lo único que yo los puedo ayudar, porque no estoy de acuerdo que se enjuicie de esa manera a esas mujeres». Una de las 2 mujeres ofendidas, llamada Rita, respondió: «Entréguenos el libro, padre. Nosotros haremos el resto». Y así pasó. El padre les entregó el devocional y seguidamente hasta les dio la bendición para la misión que iban a llevar a cabo. La noche pasó y al despuntar al día siguiente, otro grupo de personas había adherido ya a la comisión de cazadores, todos en su mayoría hombres. Sin embargo, también iban algunas mujeres, y entre ellas, las viudas de las víctimas de Magdalena. La Legión de María, la Guardia del Santísimo Sacramento
y la Cofradía de la Virgen del Carmen habían prestado sus antiguos y preciados estandartes al grupo de cazadores. Eso para defenderse de cualquier ataque repentino de las brujas en el bosque. Entonces, mientras se alistaban para partir, apareció entre las personas un hombre de algunos 70 años y de una apariencia imponente, que con un gesto serio se les acercó y les dijo a los principales: tengan todos mucho cuidado. No busquen a las brujas si no van protegidos. Siempre que un hombre se enfrente en contra de un ser sobrenatural, debe portar lo siguiente: un puñado de tabaco en su bolsillo izquierdo, un sombrero nuevo sin pecar y un hilo rojo atado en su mano derecha. Todo eso es para protección. Quien hablaba era Apolonio, padre de Noelia, la joven por quien Lisandro había despreciado a Clara, una de las mujeres que yacían escondidas en el bosque. El hombre de inquebrantable carácter parecía no titubear ante nada. Sin embargo, en ese momento, su voz parecía no tener el mismo temple con el que le daba órdenes a los mozos de sus fincas. La razón era que Apolonio tenía miedo de que Clara quisiera vengar con su hija algún sentimiento de odio contra Lisandro. Por eso estaba dispuesto a hacer lo imposible, con tal de evitar que una tragedia tocara a su familia. Entonces, muy decidido, les dijo a los cazadores: estoy dispuesto a dar el 50% de todas mis tierras. Quien me traiga los cuerpos sin vida de la bruja Magdalena y su hija Clara. Solo así podré estar tranquilo de que mi amada hija Noelia, nada malo va a pasarle. La propuesta de Apolonio cambió totalmente el rumbo de la misión de muchos de aquellos perseguidores, pues ahora había una recompensa de por medio. Y por esta razón, el afán de salir de una deplorable pobreza los animó más fervientemente a dar con el paradero de aquellas mujeres. Sin embargo, uno de los presentes dijo: señor Apolonio, el señor cura nos ha dicho que nuestra verdadera misión es bendecir el bosque, de modo que las mujeres no se puedan ocultar en él y que huyan lejos de aquí. Nos ha recomendado que no intentemos acabar con ellas. A esto el mayordomo Alcides reaccionó diciendo: vivas o muertas, si encontramos a esas mujeres, sea como sea, vamos a traerla aquí para darle su merecido. Usted, don Apolonio, no se preocupe. Por mi parte, le doy mi palabra que no tendré piedad por ninguna de esas mujeres. Los hombres luego se dieron la mano y a continuación, como si fuera una procesión solemne, salió aquel grupo de cazadores con los estandartes ya mencionados a la delantera y rodeados de algunos cuantos soldados. Un hombre llamado Isidoro marchaba con su hijo de 17 años llamado Enrique, y en su mente se iban ideando un plan, luego de escuchar la oferta de Apolonio. Entonces, le dio indicaciones a su hijo de apartarse los dos del grupo, sin que nadie se diera cuenta, pues ya llevaban en mente una manera de capturar a las mujeres prófugas. En la parroquia, el señor cura se reunía con sus ministros para idear un método de detener las terribles cosas que se estaban presentando en aquel lugar, y unidos en oración, pedían a Dios una solución. Mientras tanto, en la profundidad del bosque y dentro de una cueva que se hallaba debajo de una peña, Magdalena y sus acompañantes descansaban un poco, luego del escape de la noche anterior. Y sentadas las 4 alrededor de un pequeño fuego conversaban, y Clara decía entonces: no puedo creer que nuestro padre nos estuvo mintiendo quién sabe desde hace cuánto tiempo. Te mintió a ti, a Isaura, al igual que Lisandro lo hizo conmigo. No entiendo por qué esa necesidad. Magdalena se acurrucó delante de ella y le respondió: porque la mentira es la cortina del pecado, hija. La mentira es el pecado original con el que nacemos todos los seres humanos. Fue a través de la mentira que la serpiente hizo caer a la humanidad en el fango del pecado.
Mira a los niños. Nadie les enseña a mentir, pero lo harán de manera natural si es necesario ocultar alguna travesura. Sin embargo, para nosotros los mayores, una simple mentira puede llevar incluso a la muerte si no se tiene cuidado, hija. Isaura, más apartada, exclamó con su voz casi cortada: no puedo creer que Cástulo hablara sobre ustedes como si ya no existieran. Siempre me dijo que había perdido a su mujer y a sus hijas en un incendio, de donde solo él había salido vivo. No puedo creer que las hiciera muertas, con tal de que yo cediera a sus intenciones. Magdalena se puso de pie y dijo a todas: eso ahora ya no importa. Lo importante hoy es pensar hacia dónde emigrar. No pienso vivir el resto de la vida escondida en este bosque. Sin embargo, sé bien que la voz se va a correr, y entre los pueblos vecinos nos pueden poner una emboscada. De modo que tenemos que ser asertivas con el siguiente paso que vamos a dar. Minerva entonces preguntó: ¿cuándo nos enseñarás a defendernos a nosotras, mamá? Ella dijo: eso no es tan fácil, pequeña. Por el momento, tomen estos cuarzos que las van a defender de los ataques más comunes. Y siempre mándenme su energía, porque yo seré su protección hasta que salgamos de este lugar. Y a continuación, les entregó unas piedras místicas, con las que cada una estaría defendida de los ataques de los perseguidores. Un tanto cerca de aquel lugar, los perseguidores marchaban buscando huellas, pistas o señas que las llevaran hacia las mujeres. Entonces, aprovechando un descuido, Isidoro se apartó del grupo y lentamente se alejó de ellos por un camino que él ya conocía. Y bueno, cuando estuvo ya lejos del contingente, le dijo a su hijo: mira, Enrique, esto vamos a hacer. En el pueblo vecino del Dorado, yo tengo un amigo que sé, él nos puede ser de gran ayuda. Así que lo buscaremos y luego volveremos aquí. Y ya verás, hijo, en menos de lo que pensamos, nos convertiremos en terratenientes. El muchacho se sonrió y seguidamente siguió a su padre subiendo por unos caminos en pendiente, con la intención de llegar al pueblo vecino del Dorado. Luego de media hora de avanzar, vieron a la lejanía una columna de humo que salía de una cueva. Instantáneamente se quedaron quietos a observar lo que pasaba ahí. Minutos después, sintieron que la suerte les sonreía, cuando vieron a Magdalena asomarse en la entrada de la cueva. A Isidoro le brilló la mirada como un halcón. Sin embargo, fue prudente y pensó que atacar en ese momento no sería buena idea, pues consideró muy necesaria la intervención de su amigo, al que iban a buscar al otro pueblo. Se trataba de un joven aprendiz de chamán llamado Erasmo, y quien unos años después libraría de una gran maldición junto con el padre Vicente al pueblo minero del Dorado. Pues bien, partieron con rapidez padre e hijo hacia el pueblo aledaño, pues el tiempo apremiaba, y conociendo bien los senderos, lograron arribar al Dorado antes del mediodía. Los cazadores avanzaban lentamente, y cada vez que se detenían a descansar, dejaban cruces hechas de palmas atadas en los árboles, así como se los había encomendado el señor cura. Las viudas de las víctimas de la bruja también iban armadas con fusiles, carabinas, pistolas y hasta hondas, todo con tal de herir, o en su defecto aniquilar por completo, a las presuntas brujas. En la cueva, de cuando en cuando, Magdalena salía a inspeccionar que no hubiese amenaza cerca, y en una de esas salidas había sido que Isidro la había descubierto. Entonces, en un momento, Magdalena pudo sentir que el enemigo se acercaba, de modo que ingresó rápidamente a la cueva y le dijo a las chicas: muchachas, tal como lo pensé, el peligro se acerca y presiento que son muchos.
de modo que tengo que evitar que lleguen hasta este lugar y quieran hacerles daño. Así que van a quedarse aquí y para nada del mundo salgan al exterior. Y si alguien las encuentra, pídanle al talismán que les he dado que las proteja, y solo así estarán a salvo. Las chicas se estremecieron, pero confiando en Magdalena, se quedaron dentro de la cueva. Magdalena, por su parte, salió del lugar y, cubriéndose de sombras a través de un sortilegio, se introdujo al bosque en dirección de los cazadores. Mientras tanto, en el poblado del Dorado, Isidoro ya había dado con la ubicación de Erasmo, y luego de darle un fraternal saludo, le explicó punto por punto lo que estaba ocurriendo en el poblado de los Joveles. Finalmente, le habló también del jugoso botín que se estaba ofreciendo por capturar a las brujas, y además añadió: «Vamos, Erasmo, yo sé que tú puedes hacer algo. Mira que la última vez, un muerto casi le gana la batalla a esa maldita bruja. No digamos un vivo que sabe de hechizos igual que ella». Erasmo se quedó pensativo y dijo entonces: «¿Un muerto, dices? Pues la verdad es que yo ya he trabajado con muertos». Isidoro le respondió: «No, pues entonces ya le hicimos mano. Pídele ayuda a uno de tus muertitos y así la atrapamos segurito». Erasmo se quedó pensando un rato y luego dijo: «¿Dices que esta bruja llamando al Panteón a 5? «Así es», contestó Isidoro. «Y el último de ellos fue el que vino a vengarse. Era su propio marido». Erasmo, pues, sonriendo, terminó diciendo: «Pues muy bien. Los otros 4 van a ser nuestros ayudantes». Y después echó en un morral todo lo que iba a necesitar para realizar aquel que sería el conjuro más fuerte que había hecho en su joven vida. Seguidamente, salieron aquellos 3 rumbo a los Joveles, intentando llegar allá antes que el día oscureciera. Al mismo tiempo, en el bosque, el grupo de gente comenzaba a creer que sería imposible dar con el paradero de aquellas mujeres, ya que la zona era bastante extensa. Entonces, el mayordomo se dirigió al grupo y les dijo: «Compañeros, creería que lo más prudente es formar 2 grupos para dispersarnos más en 2 direcciones diferentes». La gente comenzó a murmurar cuando de pronto una voz potente los hizo callar inmediatamente. «No es necesario que se dividan. Aquí está la persona que buscan», dijo. Todos volvieron la mirada hacia el lugar de donde provenía la voz y pudieron contemplar ahí a la mujer que estaban buscando. Tantas personas para luchar en contra de una sola mujer. ¿No les parece eso un tanto patético? El mayordomo también alzó la voz y dijo: «Entrégate, Magdalena. Eso es lo que te conviene. Si no, te tocará huir toda tu vida como una cobarde hasta que alguien te encuentre y te haga pagar por tus culpas». Los ojos de Magdalena se llenaron de la más profunda rabia y, realmente indignada, exclamó: «¿Cobarde yo? Medio centenar de personas se han reunido para buscarme y yo soy la cobarde. Vean mejor lo que voy a hacer y luego me dicen quiénes son verdaderamente los cobardes». Magdalena levantó las manos, mientras sus venas se llenaban de la sangre que su corazón bombeaba con fuerza, y con los ojos ennegrecidos, comenzó a recitar los más oscuros hechizos que conocía. Y el mayordomo le gritó a todos: «No se queden ahí parados, disparen a la bruja». Con sus manos temblando, todos cargaron sus armas, pero se quedaron helados al ver cómo sus cañones eran doblados por una fuerza invisible, apuntándoles hacia ellos mismos. Y los primeros que lograron disparar lo hicieron sin piedad y con la única intención de aniquilar del todo a Magdalena.
La lluvia de proyectiles más bien parecía un espectáculo de pirotecnia, pero Magdalena, convertida en una sombra, se desplazó de donde estaba, evitando el impacto de las balas. A continuación, en medio de la humareda de los disparos, los atacantes comenzaron a sentir a una presencia escalofriante pasearse entre ellos. Y de pronto, uno a uno iban siendo arrastrados hasta internarse en lo más profundo del bosque. El mayordomo masticaba el tabaco que llevaba consigo como método de protección y disparaba hacia aquella sombra mientras decía: ¿Dónde carajos están los que traían los estandartes? Agítenlos en contra de la bruja por un demonio. En el lugar se había formado una especie de torbellino que arremolinaba las ramas de los árboles y levantaba el polvo y la hojarasca del suelo. Y cuando el aire se comenzó a limpiar, aparecieron los estandartes tirados en el suelo y partidos a la mitad. Y quienes los llevaban portando habían sido separados del grupo, o bien ya habían salido corriendo de ahí por cuenta propia. Así, del enorme grupo que había llegado imponente, ya iban quedando tan solo unos pocos, y el mayordomo no podía creer que estuvieran perdiendo la batalla en contra de Magdalena. De repente, el hombre aquel sintió un aliento gélido que le respiró en la nuca y le dijo susurrando: «Lárgate de aquí y no vuelvas a molestarme más». Aquel hombre había palidecido y su garganta seca no pudo siquiera pedir clemencia, así que apenas sosteniéndose de pie, así tiró su pistola al suelo y como pudo, salió corriendo en dirección al pueblo. Al instante, nadie quedó en aquel lugar, solamente Magdalena, quien decía mientras miraba cómo el mayordomo se alejaba: «Yo cobarde, nunca». Luego, tomando una bocanada de aire, se dispuso a volver a su guarida. Eso sin esperarse lo que ahí se encontraría. En la cueva, Clara, su hermana e Isaura se alumbraban apenas por la luz de una vela, ya que la tarde comenzaba a apagarse, cuando de pronto vieron aparecer a una extraña figura parada en la entrada. Se trataba de Erasmo. De inmediato, las chicas supieron que aquella persona no era su madre, de modo que comenzaron a pedir la protección de los cuarzos que Magdalena les había dado. Pero el chamán Erasmo, lanzando unos polvos, hizo al instante que las tres mujeres cayeron al suelo dormidas. Entonces Erasmo preguntó a Isidoro: «Oye tú, dime pronto quién de estas es la mera bruja, porque el efecto de estos polvos es un tanto pasajero y no queremos regarla». El hombre respondió: «No es ninguna de estas. La mera debe andar afuera. Estas son sus hijas». Erasmo dijo entonces: «Pues pónganse las pilas. Ellas serán la carnada para traer a la madre. Vamos a sacarlas aquí para seguir con la otra parte del plan». Y así, cada uno de ellos salió de la cueva llevando consigo a una de las muchachas y se fueron a la casa de Isidoro. Mientras tanto, Magdalena, confiada que la amenaza se había dispersado, había regresado a su antigua casa en busca de alimento, para luego volver a donde, según ella, la estaban esperando sus hijas. Pero cuando llegó nuevamente a la caverna, tan solo encontró los talismanes tirados en el suelo y las pisadas de los hombres que habían raptado a las muchachas. Tirando la comida al suelo, Magdalena se dijo para sí misma: «Todo fue una trampa. No lo puedo creer. ¿Cómo pude ser tan tonta?». Luego, mirando al sol ocultarse en el horizonte, dijo: «Malditos todos, pero no podrán contra mí. Voy a buscar a mis hijas, y cuando las encuentre, todos pagarán por tanto dolor que me están causando». Luego,
Viendo las pisadas en el suelo, se dijo: los voy a encontrar, pero antes voy a visitar a una vieja amiga. Y a continuación, se dirigió hacia una pequeña cueva que yacía bajo las raíces de un árbol, y ahí cantó un cántico que al instante hizo que saliera de la cueva una enorme serpiente a la que la gente llamaba zumbadora. Ese tipo de ofidio se dice que tiene conexiones místicas y sobrenaturales, y Magdalena recurrió a ella para pedirle su ayuda, a lo que la serpiente aceptó, saliendo completamente de su escondrijo. Y así, mujer y serpiente se fueron siguiendo las huellas que los hombres habían dejado por el camino. En esos mismos momentos, Isidoro se dirigía junto a Erasmo hacia el cementerio, mientras el joven Enrique cuidaba de las chicas prisioneras en un viejo granero que estaba abandonado. Y bueno, cuando llegaron los dos hombres al panteón, se toparon con el enterrador, el cual de inmediato les impidió la entrada. Pero bastó que Erasmo le lanzara también algunos polvos para que el anciano cayera completamente dormido junto al portón. Ya adentro, había llegado el momento en que Erasmo demostraría cuánto era su verdadero poder. Entonces, luego de preparar sus hierbas y quemarlas en el suelo, comenzó a sonar un cascabel y decir en sonora voz: vuelvan del humus, espíritus perturbados, sean mis esclavos, con potestad les ordeno. Y elevaba las manos al cielo, mientras continuaba: Higinio, Pablo, Alfredo y Tomás, de la muerte yo los llamo, vuelvan a servirme como si fuera yo su amo. Y a continuación, comenzaron a brotar cada uno de los que había mencionado de su sepultura, con sus cuerpos descarnados como verdaderas calaveras vivientes, y se acercaron hacia él. Ahí, Erasmo les dio una orden: buscar a Magdalena y llevarla ante él. Todo esto frente a la mirada atónita de Isidoro. Seguidamente, los casi esqueletos salieron del camposanto, en búsqueda de la mujer que los había mandado hasta ese lugar. Entonces Isidoro dijo a Erasmo: no lo puedo creer. Tú realmente eres un brujo muy poderoso. Sin embargo, Erasmo respondió: vamos, tenemos que estar atentos. Lo que viene no estará fácil, ya lo presiento. Y se fueron nuevamente al lugar donde Enrique cuidaba de las prisioneras. El pobre muchacho temblaba de nervios, pues tenía miedo de lo que podía llegar a pasar si aquellas mujeres se despertaban. Y para su mayor horror, eso fue lo que ocurrió. Las chicas comenzaron a reaccionar y a preguntarse en dónde estaban. Entonces el muchacho, saliendo del granero, quiso huir en contra de la advertencia de su padre que no lo hiciera. Y para mayor casualidad, por aquel lugar pasaba Lisandro junto a su suegro, y al mirar a Enrique muy asustado, le preguntaron por qué tenía esa actitud muy extraña. El joven no respondió, pero en ese momento, un grito de auxilio salió del viejo granero, y Lisandro automáticamente reconoció que era la voz de Clara. Tras creer saber lo que estaba pasando, Lisandro alistó su pistola al igual que Apolonio, y se dirigieron a revisar el viejo granero. Y en efecto, al revisar, encontraron a las mujeres atadas de pies y manos, suplicando por ayuda. El encuentro entre Lisandro y Clara fue tremendo, y ambos exnovios se quedaron como petrificados por un momento, sin saber qué hacer o decir el uno al otro. Entonces, una orden despiadada rompió la tensión de aquel encuentro. Acaba con ellas de una vez, antes que ellas lo hagan con nosotros, sentenció Apolonio. Sin embargo, Lisandro no era capaz siquiera de reaccionar por sí solo.
Entonces Apolonio apuntó a la cabeza de Clara y se dispuso a hacer el trabajo sucio por su propia cuenta. Mas antes que pudiera siquiera cargar su pistola, un latigazo le dio en el cuello, desplomándolo en el suelo como un cuerpo ya sin vida. Lisandro volvió la mirada y vio allí en el suelo con horror el cuerpo sin cabeza de su suegro y junto a él a la serpiente zumbadora. A continuación apareció entre las sombras la figura de Magdalena y sin darle tiempo de nada se acercó a Lisandro y le dijo: ¿Tú raptaste a mis hijas? Porque si es así, créeme que lo vas a pagar muy caro. Lisandro entonces, temblando, tiró la pistola al suelo y cayendo de rodillas, exclamó: Piedad, por favor. Juro por Dios que no tengo nada que ver con esto. Lo juro. Magdalena, viendo también a Enrique, se le acercó lentamente y le dijo: ¿Tú tienes algo que decirme al respecto? El muchacho no soportó la presión del momento y automáticamente se desvaneció sobre la calle, cayendo desmayado. En ese momento, al final de la misma calzada apareció Erasmo y con voz fuerte le dijo a Magdalena: «Hey tú, yo he sido quien raptó a tus hijas. ¿Tienes algo que me quieras decir?» Magdalena desconoció a aquel hombre. Sin embargo, volviéndose hacia él, respondió: «No sé quién rayos eres tú, pero de todas maneras, te voy a hacer pagar por lo que has hecho». Y Erasmo respondió: «Bien, quizá a mí no me conozcas, pero ¿qué hay de estos 4? Luego llamó uno por uno a los muertos que había sacado del cementerio y ante la mirada atónita de Magdalena, les ordenó: «Acaben con ella. Recuerden que es la culpable de que ustedes ahora permanezcan en la sombra». Y luego de la orden, los cadáveres putrefactos se lanzaron al ataque en contra de Magdalena. Esta los evitó elevándose en el aire, pero los muertos podían saltar increíblemente alto y por poco alcanzaban a derrumbarla al suelo. Los cadáveres aquellos eran alimentados por la voz de Erasmo, que les decía: «No se dejen vencer, muchachos. Recuerden que ella tiene eso que les arrebató alguna vez. Ella tiene su vida». De pronto, aquellos cuerpos inertes parecían transformarse como en perros rabiosos y se lanzaban feroces, con ganas de devorar viva a Magdalena. Esta solo los esquivaba saltando de un lado a otro. Entonces luego, Erasmo dijo: «Un momento, muchachos. ¿Por qué siguen a la escurridiza de la madre si pueden comerse a sus indefensas hijas?» Fue ahí que Magdalena sintió un verdadero temor al mirar a aquellos muertos vivientes dirigirse a donde estaban sus hijas junto a Isaura. Ella sabía que estos no eran simples seres humanos, sino criaturas traídas del inframundo, con las cuales era más difícil luchar. Aún así, Magdalena se acercó para proteger a sus hijas y se envolvió en una batalla cuerpo a cuerpo contra aquellos rabiosos zombies. Verán, Magdalena no tenía otra opción, ya que al carecer de un alma, no podía usar sus poderes para atacarlos espiritualmente. De modo que la lucha debía ser en carne propia, y así aquellos personajes no tuvieran ya rastros de la misma. Magdalena se prendía de pronto en llamas para alejar de ellas a los zombies, pero esto la debilitaba bastante rápido. Entonces, cuando creía que iba a ser imposible detener a aquellos 4 seres, apareció en escena su amiga la serpiente. La serpiente se enrollaba y después se lanzaba con tal fuerza que terminaba partiendo en 2 los miembros de los tenebrosos cadáveres. Las partes cortadas
Intentaban volver a unirse, pero la serpiente era rápida y no se los permitía. Cuando ya los zombies estaban perdiendo la batalla contra la serpiente sumadora, Magdalena se acercó a Erasmo y le dijo: ¿Tú qué buscas conmigo? ¿Quién eres tú? Erasmo sacó sus hierbas y, formando un círculo de protección con ellas, dijo: Yo también soy brujo y no te temo. Magdalena formó también un círculo, pero con llamas de fuego, quedando también dentro de este el joven Enrique. Y a continuación dijo: Déjanos en paz a mis hijas y a mí, y nada malo le pasará a este muchacho. De pronto Isidoro, quien por miedo se había quedado lejos mirando la batalla, gritó desesperado: ¡Alto! Detén todo, Erasmo, pero por favor, no le hagan daño a mi hijo. Magdalena, en un instante, mirando al muchacho ahí desmayado, no pudo sentir sino compasión por él, y entonces exclamó: No, yo no puedo lastimar a este muchacho. Esos que están allá se merecían lo que les hice, pero este jovencito no merece sufrir. Y apagando las llamas a su alrededor, dijo después: Dejen a mi familia tranquila, y les doy mi palabra que no volveré a usar mis poderes para causar daño a nadie. Isidoro se acercó para decir algo a Erasmo, y luego dijo: Está bien, devuélveme a mi hijo y no te perseguiremos más. Magdalena entregó al joven y luego se fue hacia donde estaban sus hijas para desatarlas, con la ilusión de volver a su antigua casa nuevamente. Sin embargo, en ese momento fueron sorprendidas por Erasmo, quien les lanzó a traición unos polvos que terminaron por noquearlas a todas, incluyendo esta vez también a Magdalena. Y saben, luego las llevaron a todas a la plaza central, donde sobre una pira de leña pretendían quemarlas, ayudados por una buena cantidad de personas, incluido el mayordomo Alcides, quien miraba satisfecho lo que estaba a punto de pasar. Cuando ya tenían todo preparado, sería Erasmo quien les prendería fuego, para luego poder reclamar así la promesa que había hecho el finado Polonio. Mas, en el momento justo en que se disponían a quemar a las mujeres, salió del templo un cortejo más que solemne. Era el sacerdote quien salía junto con los ministros, llevando en procesión al Santísimo Sacramento, esparciendo el incienso y sonando una fina campanilla. La bendita Eucaristía recorría las calles del pueblo, pasando principalmente por el lugar donde querían ejecutar a las brujas. Fue entonces que sucedió que el fuego no pudo ser encendido, y las mujeres de pronto recobraron la conciencia. Erasmo de inmediato quiso volver a embrujarlas, pero le fue inútil, ya que la presencia ahí de Jesús Eucaristía no permitió que ninguna de sus magias funcionaran. Así, cuando las mujeres se incorporaron, el señor cura les dijo: Como misionero de Cristo, mi deber es llevar el perdón por donde quiera que vaya, de modo que aquel que reciba el indulto quede libre de toda culpa. Y a ti, Magdalena, hija mía, yo te otorgo el perdón en el nombre de Cristo, y nadie más volverá a juzgarte por tus actos cometidos. Magdalena aceptó la propuesta del sacerdote cayendo de rodillas, y así lo hicieron también sus hijas, Isaura y otras muchas más personas. No así Erasmo, quien al no poder usar ninguno de sus conjuros, simplemente se retiró del lugar disimuladamente para volverse después a su pueblo, donde Dios después tendría ya una misión preparada para él. Y bien, luego de ese momento de perdón y redención, Magdalena perdió sus facultades de bruja y nunca más volvió a hacer magia,
Sin embargo, eso no fue algo que le impidiera vivir feliz el resto de su vida. También el joven Lisandro, reconociendo su error, pidió perdón a Clara, y a petición de Noelia, su novia, se le entregó la parte de la tierra que Apolonio había prometido dar, como compensación por la persecución a la que habían sido sometidas. Lo cierto de todo es que Magdalena no causó un mal, más allá de las personas que a ella la habían herido antes, pues todos los que habían sido atacados en el bosque aparecieron luego sanos y salvos. Sin embargo, no todos estaban contentos con la absolución otorgada a Magdalena, sobre todo las viudas de sus víctimas. Y bueno, jamás pudieron perdonar a aquella que para ellas nunca dejó de ser una mujer despreciable. Los restos de los muertos volvieron a ser sepultados. Isidoro pidió perdón también por su horror, y solo quería al final que su hijo estuviera bien. La mítica serpiente zumbadora volvió a su cueva, y después de ella se contarían también innumerables historias. Pues bueno, no podemos decir que la paz volvió a los Joveles, pues siempre había cierta desconfianza en los pobladores de que entre ellos pudieran existir brujos, hechiceras o gente con ganas de hacer el mal. Todos temían a que por las noches las brujas volvieran a atacar, o lo que era peor, encontrarse con un muerto deambulando por las calles. Pero bien, comunidad, así finalizamos esta historia. Quizá no terminó como muchos esperaban, pero siempre habrá una nueva narración que nos pueda cautivar la próxima vez que nos encontremos. Hasta entonces. De esta manera finalizamos con la historia de Magdalena. Si quieres escuchar la primera parte, te dejaré en el comentario fijado el enlace del primer video. Te agradezco mucho tu tiempo. Que tengas un bonito fin de semana.